Estamos terminando la primaria, y eso a casi todos nos pone contentos. Ahora somos los más grandes de la escuela y va llegando el final de una etapa. Pero también, por momentos, nos sentimos raros y un poco tristes por lo que se termina. Y con miedo a cómo será lo nuevo que se viene. Es que pasar a la secundaria es un paso muy importante. ¿Cambiaremos de escuela? ¿Estarán con nosotros los compañeros y compañeras de siempre? ¿Cómo serán los nuevos? ¿Y los profesores? ¿Qué tipo de secundaria elijo? Nos hacemos un montón de preguntas. Y aunque sabemos que es parte de nuestra vida y que está bueno crecer, es algo nuevo. Y nos preguntamos, ¿cómo será? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¡Acción! Hola. ¿Qué haces acá? ¿Tenés todo listo para mañana? ¿Mañana? Sí, necesito que me ayudes con la ropa, el pelo, las carpetas, la cartuchera, con todo. No sé qué llevar, qué no llevar. Pero, Caro, Sí, estoy apuradísima. Tengo un montón de cosas que hacer todavía. ¿Y vos venís con los patines y la patineta? No sé si ponerme pollera, pantalón, pelo suelto o pelo atado. Ay, basta con la patineta, Euge, escúchame. Estoy súper nerviosa. Mañana es el primer día de la secundaria y tiene que salir todo perfecto. lo único que tiene que quedar bien son los patines. ¿Los patines? Mañana es domingo, Caro. Un sábado súper soleado en la ciudad. ¿Y ahora qué? Nosotros. Antes de empezar el secundario yo tenía ansiedad y estaba nervioso porque no sabía cómo eran las materias. Yo iba a provincia e hice primer año de secundaria, pero no es lo mismo que la secundaria de capital. Es otra cosa. Cambio de compañeros, de profesores, todo. No era una gran escuela a la que iba, sinceramente. Muchas amigas no tenía y la verdad vi una nueva posibilidad de ir a una escuela que me gustaba lo que iba a estudiar y me llevaba a un puesto de trabajo muy bueno y que me interesaba. Primero en séptimo fue fácil y luego en la secundaria ya era medio complicado. Y poco a poco fui aprendiendo hasta que aprendí y ahora no me llevé materia y estoy bien. Es que no tengo ganas de estudiar. No es que no tengo ganas. En una parte no me gusta la escuela. Pero bueno, si estudio porque sé que pues me va a servir para mi futuro. Para mí no fue muy drástico porque yo iba a un colegio jornada completa y entraba a las 8:10, salía a 4:10 y entonces es casi igual, un poco más de carga horaria y basta. Pero hay muchos chicos en mi curso que salían al mediodía y están el doble de las horas que estaban en sus otros colegios y les costó mucho. No, vengo a un colegio que era bastante contenido, tipo, era como cualquier cosa que le pasa a los chicos, lo va a hablar con el profesor o con la directora. Y pasó una secundaria, sabíamos que era diferente. ¿Y ahora qué? ¿Por qué? Terminar la escuela primaria es un momento especial, pero también nos genera un poco de miedo. Es que al pasar a la secundaria, cambian algunas cosas. A veces nos quedamos en la misma escuela, pero las aulas son distintas. Ya no tenemos uno o dos maestros, sino muchos profesores y profesoras. Tenemos más materias y muchas veces también cambiamos de compañeros, de escuela y hasta de barrio. ¿Tendremos nuevos amigos y amigas? ¿Nos dará mucho para estudiar? ¿Va a ser muy difícil? ¿Y la escuela nueva? ¿Será muy grande? ¿Habrá kiosco? ¿Me voy a sentir tan cómodo como en esta escuela donde estuve tanto tiempo? Pero no hay que preocuparse. Es muy común que tengamos tantas dudas y que se nos mezclen las ganas de entrar a la secundaria con los miedos y las preguntas. Por eso, está bueno charlar con algún hermano o hermana mayor, algún primo o amiga que haya pasado por lo mismo y que nos pueda contar cómo es y cómo les fue a ellos.
¿Y ahora qué? Consejos. ¿Están por empezar la secundaria? ¿Están muy nerviosos? Y sí, nos pasa a todos. Escuchen algunos consejos para este importante momento. Hay que tener paciencia y sacar el mejor provecho a todos estos nuevos personajes que nos rodean. Por ejemplo, si no conocemos a nadie, podemos tratar de contactar a un chico o chica más grande para que nos diga un par de cosas. Lo primero, y súper importante, ¿dónde quedan los baños? Lo segundo, ¿cuál es el mejor sándwich que prepara Norma? La kiosquera. Y por último, ¿cuáles son los profesores con mejor onda? Todos. ¿Todos? Son geniales. Cuando tenemos esta información, podemos empezar a tejer una red de datos que hayan conseguido compañeros en nuestra misma situación. Y sí, empezar la secundaria puede ser más difícil que un problema de matemáticas. ¿Y ahora qué? Me gusta. Yo creo que siempre me gustó la robótica. Siempre me interesaron las cosas electrónicas y cosas así. Alguna cosa que funcione, me interesa saber cómo hacen para que funcione. Para darle las indicaciones al robot que haga tal cosa o tal otra, se programa en un lenguaje C++, que vos lo vas escribiendo en la computadora con códigos, sería. Después eso el robot lo lee como ceros y unos, que se llama binario, lenguaje binario. 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0 significa, por ejemplo, que vaya para adelante. Cuando alguien se aproxima o algún objeto se aproxima, yo digo al robot que haga tal cosa. Soy Juanse, tengo 13 años y me gusta la robótica. ¿Y ahora qué? ¡Acción! Martín, mírame los ojos. Yo sé que es difícil, pero te tenés que animar. Va a salir bien. ¿Y si después me arrepiento? Martín, hay un momento en la vida que tenés que poder decidir. Tranquilo, tenés todo mi apoyo. Está bien, lo voy a hacer. Uno de dulce de leche, por favor. Y uno de frutilla. Mirá vos, tantos años comiendo de chocolate y el dulce de leche es lo más. ¿Viste? Te dije que te tenías que animar. Nosotros. Depende de cada uno, si no sabes bien todavía lo que te gusta, si no sabes si te gusta electro o mecánica, capaz que se te dificulta un poco más. La verdad que para entrar a una técnica y saber que tenés que estar muchas horas acá, más acá que en tu casa, tenés que estar bien decidido, porque por eso acá hay un montón de chicos que tienen mucha capacidad. Por eso está bueno estar acá. Fue bastante complicado, igual. Fue como que no sabíamos a qué colegio porque no estábamos seguros. Y era como que mi mamá iba eligiendo y ya me cansé de que mi mamá elija tanto por mí. Entonces empecé a elegir yo y el cambio fue directamente mío. Lo único que fue un cambio muy grande desde ser nenito, que le tenían que ayudar a hacer todo, a que yo pueda elegir mis cosas y saber qué quería. Fue fácil y esta escuela me encantó porque enseñan bien, los profesores son buenos, es divertido. Ahí tengo amigos. Yo lo elegí por mi mamá y por mi padrino, que vino a esta escuela y fue director y no sé qué otras cosas más. La elegí porque tiene mucha base química, la especialidad, entonces está bueno y también sí, tenés mucha salida laboral para distintas orientaciones. Mi hermana venía a esta escuela y bueno, mi mamá decidió anotarme acá también. ¿Y ahora qué? ¿Por qué? Ahora que somos más grandes, nos gusta tomar decisiones. Y algunas veces podemos hacerlo. Por ejemplo,
con quiénes salimos el fin de semana, si nos gusta la música de tal banda o no, cómo festejamos el día de la primavera, si invitamos a salir a alguien que nos gusta, qué cosas hacemos cuando salimos de la escuela. Pero hay otras decisiones que no podemos tomar solos, como la elección de la escuela secundaria. Cuando queremos elegir por nosotros mismos, es importante informarnos bien, conocer las ventajas y desventajas de las opciones que tenemos por delante. Y también contar con el apoyo de personas que nos conozcan. Siempre está bueno compartir con otros nuestras decisiones. Ah, y otra cosa. A veces puede pasar que una vez que decidimos, las cosas no sean como esperábamos. Pero no hay que sentirse mal. Todos podemos equivocarnos y volver a empezar. ¿Y ahora qué? El fútbol está buenísimo. Por los torneos, la cancha siempre está llena. Ah, buenísimo. Vos que siempre querés ser alto, te conviene el básquet, ya que todos los jugadores son altos. Además, viajan por todos lados, así que viajás. Bueno, me deciden, mañana te digo. Bueno, Gracias. Chau. chao. ¿Qué haces vestido así? Me pediste que me decidiera y me decidí. Voy a ser un gran tenista. Mirá el saque que tengo. La verdad que bastante bueno. ¿Y ahora qué? Consejos. Tomar decisiones puede parecer a veces difícil o a veces arriesgado. Pero para eso estoy acá, para aconsejarlos. Y hoy les voy a dar algunas recomendaciones para que decidir sea más fácil. Lo primero que hay que hacer es anotar las opciones que tenemos. Después hay que analizar las ventajas y desventajas. Luego, el momento de la consulta. Con algún amigo, familiar o conocido de confianza que haya tomado una decisión parecida. Hola, me está pasando lo mismo que el otro día. ¿Qué hago? ¿Le cuento o no le cuento? Gracias. Y por último, lo más importante, elegir. Vamos a anotar estas recomendaciones en el pizarrón para que quede más claro. El azul es más prolijo, pero el rojo me gusta más. ¿Y ahora qué? Me gusta. Me gusta la gimnasia acrobática porque lo hago desde chica y fue el único deporte que seguí. Lunes, miércoles y viernes entreno 3 horas y los martes y jueves 2 horas. Lo que más me gusta es tumbling, es un aparato donde yo hago flick-flack, rondó, medialunas, rol adelante, verticales. Soy Cata, tengo 13 años, me gusta la gimnasia acrobática. ¿Y ahora qué? ¡Acción! Wow, ¿qué estás haciendo? Algo muy importante. Es algo para dibujo, ¿no? Porque me parece que está diseñando tu casa. No, nada que ver. Ah, ya sé, es una nave espacial. ¿Cómo una nave espacial? Es una teoría. Ah, lo de la teoría de biología. Eso que nos había mandado la profe, ¿no? No, es una estrategia de fútbol. Si hacemos todas las jugadas que estoy diseñando, el sábado ganamos seguro. Si Tommy, por ejemplo, viene por acá, Tomás se la pasa a Joaquín. Me acabo de dar cuenta que quizás le acaban las puertas. Leo. Leo. ¿Y ahora qué? Nosotros. Es como que ahora recién estoy aprendiendo lo que voy a hacer o lo que voy a elegir para mi futuro. No sé, esperaré a que llegue el momento y decidiré.
yo voy a seguir una carrera universitaria. No sé qué, no sé, me gustaba medicina, pero no sé, por ahora no es tiempo tanto de decidir. Mejor decidir en cuarto año, más o menos. Yo pensaba decidir ahí, bien. Va a ser diferente, nada es tal cual te lo imaginas, pero voy a intentar ponerle en la mejor onda para ver las cosas positivas y no las cosas negativas. Las cosas que hago hoy me van a formar para el futuro. El deporte y el estudio es lo mejor. ¿Y ahora qué? Chicos, vamos a tocar en el club más importante de la ciudad, así que tiene que salir todo perfecto. Me voy a encargar de armar una buena difusión con periodistas de la tele y de los diarios. Y bueno, vamos a pedir mucha comida para tener un buffet súper grande. Después está el tema de la publicidad. Podemos propongo empapelar toda la ciudad con fotos de la banda. Dale. Pero Marisa, recién empezamos a tocar. ¿Cómo vamos a hacer todo eso? Chicos, yo estoy hablando del futuro, ¿entienden? Futuro. Calculen que esto va a pasar dentro de 15 o 20 años. ¿De verdad pensaron que este sábado íbamos a tocar en el club más importante de la ciudad? ¿Y ahora qué? ¿Por qué? Hacer planes y proyectos es algo muy común, algo de todos los días. Cuando éramos chicos, también teníamos planes. Por ejemplo, invitar a un amigo a jugar a nuestra casa después de la escuela. Ahora, que somos más grandes, empezamos a hacer otro tipo de proyectos. Por ejemplo, ¿qué nos gustaría hacer cuando terminemos la escuela? Los proyectos tienen que ver con el futuro. Y pensar en el futuro está bueno, porque nos ayuda a identificar nuestros sueños y nuestros deseos, y a pensar en cómo concretarlos. Podemos pensar en el futuro desde cosas simples y de todos los días. ¿Qué nos gusta hacer? ¿Qué materias nos interesan más en la escuela? ¿De verdad nos gusta el deporte o la música? ¿Estamos cómodos con nuestro grupo de amigos? ¿Por qué? Nos sentimos raros cuando nos gusta a alguien. Y si no nos gusta a nadie, ¿estamos conformes con nuestro cuerpo o con nuestra forma de ser? ¿Y ahora qué? Consejos. Chicas, chicos, una de las formas para ir descubriendo lo que nos gusta hacer, por ejemplo, si hay que organizar la fiesta de egresados. Quizás si estábamos decididos a encargarnos de la música y nos toca encargarnos de la comida, nos damos cuenta que nos encantaría ser cocineros. O si íbamos a buscar el salón y terminamos diseñando las banderas, descubrimos que podríamos ser grandes artistas. No tengamos miedo de probar algo nuevo. Nunca sabemos lo que nos puede deparar el futuro. ¿Y ahora qué? Los cambios, las decisiones, lo que pasó, lo que va a pasar, lo que queremos, lo que no queremos. Pensar en todo eso nos da ansiedad, porque la verdad es que hay muchas cosas que todavía no sabemos y que tenemos que descubrir. En esos momentos en que nos sentimos ansiosos o confundidos, los amigos, la familia y las personas que para nosotros son importantes pueden escucharnos y ayudarnos. Las decisiones son muy importantes, pero no siempre definitivas. Por eso no hay que tener miedo a equivocarse, porque siempre podemos encontrar la forma de solucionarlo. Un proyecto es un plan. Una idea sobre algo que queremos hacer en el futuro. Nuestros sueños y nuestros deseos ayudan a pensar en el futuro y a imaginar cómo nos gustaría ser. ¿Y ahora qué?